este fenómeno de la plaga, digamos, de la epidemia, se empezó a crear alarma en marzo o por ahí, que es la fecha en que las actividades se inician en este país. Yo tenía 2 talleres en la línea de largada, gente ya inscrita y todo, y de pronto empezó a cundir la sensación de que no era, digamos, conveniente reunirse en grupos demasiado vastos, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de hacerlo vía Zoom. Tuve que aprender a usar el Zoom en 2 días, digamos, como me imagino que casi todo el mundo. Y ahí hemos estado con 2 grupos, ahora son 3 grupos, o sea, entre tanto convoqué un tercer taller, 3 talleres vía Zoom que están funcionando fenomenalmente. A mí, yo estoy sorprendido, no me lo esperaba, fíjate. No me esperaba que funcionara tan bien. Se diría que todas las fases de un taller habitual, de una sesión habitual de taller, se pueden cumplir a través del Zoom y de la pantalla, ¿no? Y Hay algo que cuéntame, se pierde igual. ¿cuántos alumnos por taller tienes? Bueno, tengo 2 que tienen 8, 9 y uno que fue el que convoqué después que tiene 5. No está mal, ¿Te digamos. gustan los grupos más pequeños a ti? Sí, bueno, yo nunca he hecho talleres de más de 10 personas en promedio. Cuando estábamos en la fase presencial tampoco. Creo que es el número óptimo para que funcione, para que haya una masa crítica que brinde sus opiniones y que pueda opinar de manera versátil, digamos, en torno a los cuentos que se leen. Y también es un número bastante bueno, 10, 12 alumnos, para que todos puedan leer todas las semanas. No todas las semanas, pero semana por medio, por ejemplo. Lo que suele ocurrir es que la gente se anota para leer un cuento de su autoría, eso, semana por medio, cada 2 semanas. Y eso le brinda a la gente cierto ritmo de productividad muy, muy afín, digamos, a sus posibilidades, ¿no? O sea, tienen que sacar un cuento al mes, uno o 2 cuentos al mes, pero no tienen que estar escribiendo todas las semanas, ni estar doblegados por el taller y presionados para sacar un cuento semanalmente. Y cuéntame ¿cuántos cuentos se leen por sesión? Se leen entre 3 y 4 cuentos por sesión. Yo diría Ya. que cada cuento consume más o menos media hora del taller. O sea, la sesión, te puedo contar cómo es la sesión, el formato general de una Por favor. sesión. Yo parto, bueno, normalmente en la sesión previa les he enviado por correo electrónico un par de cuentos que son lecturas habituales Ya. o un material conceptual, algún apunte sobre el cuento, sobre la importancia del título, la importancia de la tensión, lo que es la atmósfera en un cuento, ese tipo de cosas. Y Ya. les pido que lo lean durante la semana. Son apuntes breves y 1 o 2 cuentos no más. Y en la sesión yo parto comentando ese material. Eso ocupa más o menos 20 minutos a media hora en que hablo de los cuentos que les di a leer o digamos, comento el material teórico que les di, las consideraciones sobre el cuento de algún autor determinado, o suponte tú un decálogo sobre el cuento de Julio Ramón Ribeiro, el peruano, por ejemplo. Julio Y, Ramón Ribeiro. por ejemplo, me parece que hizo Sí. un decálogo del cuento que a mí me parece de la mayor utilidad, ¿no? El decálogo de ¿Dónde está Julio ese Ramón Ribeiro. decálogo? ¿Dónde está? ¿En qué libro Mira, está en está? internet, yo lo he sacado de ahí. Ya. No sé si está en algún libro de sus cuentos, pero es de muy fácil hallazgo en internet. Ribeiro Ya. se escribe con la primera Y y la segunda I latina. Ribeiro, Julio Ya. Ramón Ribeiro. Decálogo del buen cuentista se llama. Después que comento eso, que son 20 minutos a media hora, digamos, partimos a las 7 normalmente, vienen los turnos de lectura. Y normalmente lo que ocurre es que cada persona ocupa más o menos media hora para leer su cuento. O sea, son unos 10 a 15 minutos de su propia lectura y otros 15 a 20 minutos de la ronda de opiniones, ¿no? El taller opina en torno al cuento, lo que le pareció, sus componentes, sus logros, si hay algún fallo en el final, porque a lo mejor es muy previsible, si el título es muy redundante. Y después yo redondeo y cierro, hago mi propia lectura y mi propia evaluación, digamos. Sin Entonces, robarme las opiniones de los demás, por supuesto.
Ya. Sin robar, me dije. Cuéntame, cuéntame, tú tienes unos materiales en carpetas muy antiguas, digamos, que tienes ahí en tu escritorio. A ver si me Sí, muestras. sí, bueno, aquí, mira, esto es de la fase digital, no, predigital, digamos. Yo tenía, aquí hay 6 carpetas de estas, puedo sacar una al azar, la carpeta número 3 que dice Borges Cortázar, va de la B a la C, digamos. Ya, por Esto favor, Carlos. parece es como una carpeta parece una notaría, parece que fuera una notaría. Esto, en rigor, este material quedó en desuso porque era todo el material que yo usaba en la fase predigital. Ahí Ya, están almacenados en orden en el archivador y por orden alfabético los infinitos cuentos que di a leer, apuntes sobre el cuento, escribir un cuento de Carver, por ejemplo, o del cuento breve y sus alrededores de Cortázar, la labor del editor en algún artículo periodístico, ya. infinidad de materiales que yo solía fotocopiar y les distribuía a la gente en los talleres en esa época. Después se fue digitalizando todo, se fue digitando todo ese material, los cuentos. Hoy tenemos acceso a una vastísima biblioteca digital y entonces ya no es necesario hacer fotocopias, seguir exprimiendo a los pobres árboles, sino que simplemente se envían como archivos adjuntos todas las semanas. Entonces, estas carpetas, mira, voy a mover brevemente. Ahí están las carpetas. Esto parece una notaría así espantosa. Este es el lugar donde yo escribo y ahí están las carpetas Ya. de donde yo solía sacar los materiales. Ahora ese material lo he intentado eh, reencontrar en la internet. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Tú de dónde sacaste esta idea de las carpetas, digamos? ¿Qué maestros tuviste? ¿Dónde desarrollaste esto, digamos? Bueno, las carpetas me da la impresión de que son ideas mías. Yo lo que pasa es que soy yo soy sistemático al nivel de lo maniático, ¿no? O Ya. del obsesivo compulsivo. O sea, necesito un programa de trabajo, necesito una secuencia de contenidos, necesito saber lo que les voy a dar a leer durante el semestre, etcétera. Ahora, en Ya. cuanto a maestros, bueno, fíjate, mi maestro fundamental en lo de los talleres fue un escritor que ya fallecido, Carlos Ruiz Tagle. Ya. Eh, ¿Lo conociste, no? ¿O tú lo Sí, conociste? claro, Claro. claro. Bueno, Carlos Ruiz Tagle, que hizo un taller en la USACH. Creo que en esa época todavía no se llamaba la Universidad Técnica, esto fue después del golpe. Estábamos todos los que estudiábamos en el pedagógico, yo estudiaba en psicología, que está en el pedagógico, un poco ahí cercados por la circunstancia histórica, no teníamos mucha salida en nuestras creaciones artísticas o lo que fuera. Y de pronto vimos, cundió en el pedagógico un aviso que venía de la USACH y decía que don Carlos Ruiz Tagle convocaba un taller de prosa general. Y para allá partimos varios del pedagógico y le llenamos el taller. Don Carlos, bueno, yo le digo don Carlos porque siento por él un respeto único hasta hoy, ¿no? Él nos atuvo ahí durante como 3 años, ¿no? A pura gente del pedagógico de la Chile, con lo cual él cumplía sus horas académicas, pero trabajamos en un taller de cuentos, se llamaba Taller de Prosa General, pero era de cuentos, fue una joya. Para mí fue muy decisiva esa experiencia, porque lo que básicamente aprendí con Carlos Ruiz Tagle es que él decía, este es un taller de reparaciones de cuentos, es que los cuentos no son irremediablemente malos. Los cuentos casi siempre en los cuentos hay algo que funciona, ¿no? Entonces, así como en una novela, en determinados segmentos están muy logrados y en otros momentos se vuelve redundante o se vuelve plana en cuanto a intensidad. Entonces, hay momentos de cada uno de esos textos, de esos relatos, que se pueden recomponer. Y lo importante es, en un taller, diagnosticar lo que falla, ¿no? Diagnosticar lo que falla. Yo eso lo aprendí con él, ¿eh? Y eso es lo que he intentado implementar, digamos. La idea de que no hay cuentos irremediables y que se los puede reparar a veces con hacer un pequeño giro en la factura. Por ejemplo, Ya. mira, una cosa que suele ocurrir en los talleres, la gente trae un cuento
que está escrito en primera persona verbal, y suponte tú que narra la historia de un individuo, pongámonos trágico, un individuo que está parado en la cornisa de un edificio y salta al vacío. Y el cuento relata la estancia en la cornisa como la caída al vacío. Y está hecho en primera persona. Normalmente, ese cuento que es tan trepidante y tan trágico, o sea, de un individuo cayendo al vacío, es muy difícil contarlo en primera persona. Entonces, en el taller de pronto se hace evidente eso en la lectura que la persona hace, y yo le propongo, o los demás, a veces hay coincidencia en eso, que cambie la persona verbal, que lo intente en tercera persona, desde un narrador más distante. Y el cuento sufre un cambio, ¿no? Sufre un cambio que que muchas veces es para mejor. Entonces yo creo que los talleres sirven un poco para eso, para detectar algo que no funciona, aunque todo lo demás funciona, digamos. Y que de pronto, ajustando eso que no funciona, haciendo un pequeño apriete de esa tuerca, genera un cuento buenísimo, un cuento logrado, un cuento hasta publicable o desde luego concursable. Mm. Cuéntame una cosa, tú hiciste clases en Iowa, en el mítico taller de Iowa. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó? Porque ahí hizo clases Pepe Donoso, hizo clases Cármeta, digamos. Sí, Han puesto, bueno, es cuéntame, mucho ¿cómo decir que llegaste? hice clases. ¿Ah? En rigor era una invitación a un grupo de escritores, éramos 35 en total de distintos lugares del mundo, convocados para hacer lo que en Estados Unidos denominan un escritor residente, ¿no? Había que estar, Ajá. era una invitación a estar ahí 3 meses, y había talleres de lectura y había talleres de cultura hispánica, y bueno, en esos talleres me tocó hacer un par de clases, un par de charlas, y a todos, o sea, en forma rotativa. No me podría arrogar Ya, la hazaña de hacer un semestre completo. Pero ya. después sí me pasó cuando en el 2001, fíjate, obtuve una beca Fulbright como académico visitante en Massachusetts. Eso fue otra experiencia, fue para ir a Ya. enseñar sobre la cultura hispánica y sus claves confrontadas con la cultura anglosajona. Y justo ocurrió, me acuerdo, el atentado a las Torres, ¿no? Yo llevaba 2 semanas en Estados Unidos y ocurrió el atentado a las Torres. Ya. eh, yo estaba en Massachusetts, que estaba a 3 horas en auto de Nueva York. Había gente ahí, había una señora que tenía un hijo bombero en Nueva York, participando en todos esos acontecimientos. Fue Wow. una experiencia notabilísima, digamos. Ya. ¿Y ahí cómo funcionaban los talleres? La misma metódica o era otro estilo? La misma metódica, lo que pasa es que con los gringos, yo creo que el caso es distinto. Las lecturas, por ejemplo, tenían que variar porque desde hace muchos años, y sobre todo en un estado como Massachusetts, que es muy progresista y muy políticamente correcto, fanática, puritanamente correcto, Ya. ocurría que, suponte tú, yo les daba a leer, les di a leer fragmentos del General en su laberinto de García Márquez, traducido y al inglés. Y hay una escena en esa novela que quizás recuerden los que la hayan leído, en que Simón Bolívar, que es el general en su laberinto, va, a, va de viaje y tiene una noche de amor con una esclava negra, una adolescente. Mm. Un episodio que parece tener cierta base real, cierto sustento real, y que en la novela está escrito con una belleza inusitada, ¿no? Como solía hacer García Márquez. Bueno, en Estados Unidos esta escena era percibida, los que la leían la percibían como conflictiva, o sea, les parecía racista, les parecía un caso de pedofilia y un montón de cosas, había que irse con cuidado, o sea, el ambiente Mm. estaba súper sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Y nuestra visión de latinoamericanos, pese a que no era una violación la escena, era muy distinta a la de ellos, ¿no? Ellos la veían necesariamente como lo que allá denominan una statutory rape, una violación de oficio. El general Ya. tenía que ser procesado por el solo hecho de seducir a una esclava. Quizás tuvieran razón. Bueno, otro caso interesante fue cuando tú que les di a leer la carta a una señorita en París de Cortázar, en inglés también, traducida, y la gente Bellísimo me poema. preguntaba, ¿ah?
Un bellísimo cuento. Bellísimo cuento, el famoso cuento del individuo que vomita conejitos, ¿no? Y entonces era muy extraño porque los gringos, que son tan pragmáticos, me preguntaban, bueno, ¿y por qué? O sea, why? ¿Por qué vomita conejitos, no? Que es una respuesta que es muy difícil de dar, ¿no? O sea, uno como latinoamericanos entendemos perfectamente que un individuo pueda vomitar conejitos y no nos preguntamos por qué. O sea, vivimos en un mundo entre la realidad pragmática y la magia y la superstición de los pueblos originarios, ¿no? En un mundo que lo combina todo, el realismo maravilloso. Pero ellos son otra tradición cultural. Entonces, un cuento como ese les resultaba completamente incomprensible. ¿Por qué podría un individuo vomitar conejitos, ¿no? O sea, qué raro, qué raros son los latinoamericanos, digamos. Esa era la reacción. Pero igual fue una buena experiencia. Y cuéntame una cosa, hay gente que ya en el chat empieza a hacer preguntas, ¿no? O sea, Ajá, hay una pregunta que es amplia, muy amplia, pero que probablemente tú te encuentras con ella habitualmente cuando empiezas talleres, ¿no? ajá. Los elementos fundamentales que tiene que cuidar un narrador, digamos, en su cuento, ¿no? O sea, Ya, ¿cuáles? lo, lo tengo. Bueno, mira, hay un escritor chileno, Antonio de Undurraga, también fallecido. Él escribió un libro que se llama Autopsia de la novela. Es un título engañoso porque en el fondo es un libro que habla más que nada del cuento. Y él hizo una tipificación de los elementos habituales del cuento, de los elementos estructurales, de los elementos que decía Undurraga, sin los cuales un cuento prácticamente no existe, no funciona. Y eso lo resumió en una sigla que es SIVA, S-I-B larga A, SIVA. Él decía una resonancia con reminiscencias hinduistas, como la diosa Shiva, ¿no? SIVA. ¿Ya? Síntesis, intensidad, verosimilitud y atmósfera, decía él. ¿Síntesis? Síntesis, intensidad, verosimilitud y atmósfera. Y, y yo decidí que esa era la mejor vía para organizar el trabajo. En mi ¿Ya? taller lo que suelo hacer es que tomo esos 4 elementos estructurales que me parecen efectivamente elementos imprescindibles dentro del cuento. La síntesis, que es en el fondo el trabajo con el lenguaje, ¿no? El énfasis en esa primera fase es como desmenuzar y entender lo que es el concepto de narrar. ¿Qué es narrar, no? Es que narrar es distinto a explicar, a informar, a pontificar, a diagnosticar y toda la serie de cosas que hacen otras disciplinas que trabajan con el lenguaje, ¿no? Narrar no es lo mismo que formular un fallo jurídico, no es lo mismo que contar una noticia. Narrar es generar una evocación, una imagen que provoca una emoción en el lector. Es como lo que decía Huidobro, ¿no? ¿Cómo era? No describas la rosa en el poema, hazla florecer, ¿no? Esa Claro. sería un poco la función del narrador. Entonces, el primer acápite, que es este de síntesis, sería ese trabajo con la información, ser sintético, pero ser a la vez muy evocador, ser muy narrativo. Me interesa como que la gente entienda de entrada que tiene que narrar, que no tiene que explicar ni informar, digamos. Y eso se entrena, ¿no? Eso se hace Sí. sesión a sesión. La segunda es la intensidad, que es bastante más nítida, es que un cuento tiene que tener intensidad, tensión, un ritmo interior, suspenso, tiene que crear expectativa. La tercera es la verosimilitud, que es como la lógica interna del relato. O sea, un individuo vomita conejitos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se logra que el lector lo crea, ¿no? Sí. Sin recurrir a... Evidentemente un cuento tiene que recurrir a cosas... No se puede recurrir a la zoología para justificar que un individuo vomite conejitos. Hay que hacer un entramado de otras razones emocionales y metafóricas para convencer al lector de que eso es posible. Y bueno, la Y no es, atmósfera es un poco sí. el escenario, el decorado, ¿no? Dime, Marco. No, es interesante lo de la verosimilitud, porque la gente lo confunde con lo realista. Ahora, si es real y además es verosímil, genial, pero si de pronto lo interesante es lo verosímil. Italo Calvino, en las 6 propuestas para un próximo milenio,
hablaba de algo parecido cuando decía de repente vamos a buscar los 3 pelos del diablo. Y dejaba caer esa frase, se deja caer esa frase en un relato y nadie se pregunta si el diablo tiene 3 pelos y si es real esto, si el diablo existe o no, pero ya instala esta información como una verdad y ya tú sigues el cuento donde el diablo tiene 3 pelos. Ahí, cuando cuentan la carta, Exacto. ahí, Yo creo que está ahí, por ahí ahí. va, ¿eh? O sea, digamos, cuando Kafka, por ejemplo, en la Metamorfosis te dice, esa mañana Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto monstruoso, ¿no? Pero no te dice, y de ahí para adelante Gregorio Samsa se dedica a batallar contra su condición cucarachesca, digamos, cómo se pone la ropa, cómo se va a confrontar al resto del mundo, cómo va a seguir con sus rutinas, pero no se preocupa Kafka de justificar que un individuo se convierta en cucaracha, ¿no? Yo creo que ese es un mecanismo de verosimilitud, lo da por sentado, lo da por hecho, ¿no? No, el cuento de entrada te anuncia que que no va a participar de la lógica habitual, que va a generar su propia lógica. Ahora, Eh, sí. Oye, estaba en- pensando en lo que decías, espérate, que este libro, ¿no? La verdad de las mentiras de Vargas Llosa, la sí. verdad. Bueno, este es un análisis de unas 35 novelas fundamentales del siglo XX, finales del XIX y el siglo XX, y hay un prólogo en ese libro que yo suelo también darles a leer y en el que dice esto que tú decías, o sea, que la gente confunde realismo con verosimilitud. Pero en lo literario no es una sinonimia necesaria y ni siquiera muy útil. No, no es que sea verosímil porque sea real. Eh, o sea, el trabajo en lo literario, en el escenario de la ficción y de lo narrativo, no es con la realidad, es con la realidad que nosotros creamos. Lo que tenemos que hacer es convencer, persuadir de las cosas más descabelladas, pero no porque sean autobiográficas o porque sean históricas, ¿no? Es como, fíjate, había una frase, me acuerdo, en la universidad, en la Portales, que era, bueno, no sé de quién sea, puede que sea hasta del propio de Undurraga. Decía, es mejor un imposible verosímil a un posible inverosímil. Es mejor un imposible verosímil a un posible inverosímil. O sea, tú puedes contar algo que es posible y lo cuentas tan mal y está tan lleno de idas y vueltas que cuando la gente lo lee dice, no, esto no te lo compro, no puede ser. Y sin embargo es posible, a lo mejor es la realidad. Pero tú cuentas de pronto un imposible, como que alguien vomita conejitos, y lo cuentas tan bien que la gente termina el cuento y dice, oh, qué raro. Da la impresión de que hubiera habido algún individuo que vomitaba conejitos y que Cortázar hasta lo conoció, ¿no? Esa sería la premisa. Ahora, hay otras preguntas que llegan acá sobre la información, este tema, que es un tema, o sea, porque uno se da cuenta que la información tiene que ser también narrada, aunque hay autores, Foster Wallace, que trabajan con estas notas de página tremendas, digamos, Volpi de repente informa y se hace una gran investigación. Recordemos El beso de la mujer araña, donde hay toda una cantidad de información sobre la homosexualidad que está jugando un rol de tensión, digamos, sobre la novela, ¿no? Es novela, no es cuento, pero ¿cómo ves eso, el manejo del informativo, ¿no? en la construcción? Es un tema que yo creo que es un tema que es imprescindible resolver y quizás entre dentro de esa primera variable que mencionabas, la de la síntesis, ¿no? O sea, el tratamiento literario de la información. Yo creo que ahí la dramaturgia, tú eres el experto en eso, sabe mucho mejor cómo resolverlo, ¿no? O sea, en escena los personajes nunca hacen discursos informativos sobre el pasado de su abuelo, por ejemplo, ¿no? Eso surge en el diálogo, surge en la acción. Yo como que intento a la gente que asiste a los talleres convencerla de lo mismo. No pueden permitirse que los personajes se paren un segundo, agarren el micrófono y nos informen de lo que está ocurriendo o de lo que queremos que ocurra. Eso tiene que ocurrir en forma espolvoreada,
natural, fluida, dentro del diálogo, y eso también se entrena, ¿no? Ahora, hay otra faceta de la información al servicio literario que es la documentación, a la que tú quizás estás apuntando, Marco, y es, claro, yo creo que hay una fase de lo literario que se alimenta de la información. Y que es necesario de pronto pasar por ahí. O sea, la documentación, yo tengo como hay como tres rubros o cuatro rubros. ¿Estamos todavía? Sí, ¿no? Sí, sigue nomás. Ah, estamos, hay como cuatro rubros en el tema. Uno es la creación literaria en sí, ¿no? La producción de palabras bellas, la producción de un cuento, la Sí, escritura de un cuento. La otra sería como la documentación, la corrección y, bueno, alguna otra será la lectura a una audiencia. Pero la documentación es decisiva. De pronto la documentación te sirve para nutrir una historia, ¿no? A mí me pasa como autora algo sui generis, y es que no, o sea, trato de no documentarme en exceso respecto a un tema. Eh, eh, Me manejo con unos textos, con unos libros muy básicos, por ejemplo, los almanaques mundiales, estos que todavía se compran en los kioscos, ¿no? Y que te dan unas definiciones muy básicas de algún tema, astronomía, la ciencia que estudia los cuerpos celestes y no sé qué. Con esas cosas básicas, o sea, cuando tengo un tema en mente me lo leo, eso, voy a ello a veces en internet, Wikipedia, y con una documentación básica me lanzo a configurar un personaje inventando el resto, o sea, generando todo el resto alrededor de eso. La documentación juega un papel, pero un papel relativo, digamos, un papel, o sea, uno a partir de la documentación genera un universo propio, ¿no? O sea, uno puede, me acuerdo el caso de una alumna en la Portales que escribía una novela. Su tesis creativa era sobre un individuo que veía en blanco y negro. Y hacíamos reuniones con ella para determinar la verosimilitud del caso, un individuo que veía en blanco y negro. Y entonces un día, bueno, discutiendo, yo dije, bueno, que es víctima del síndrome de Offenbach. Y dijeron, ¿cuál es? Bueno, el síndrome de Offenbach, un científico austríaco que midió la distancia de la luz cuando incide sobre la córnea y llega a la retina, y con esos experimentos llegó a la conclusión de que en ocasiones ciertos individuos pueden ver en blanco y negro, se les altera la visión de color. Y te dijeron, bueno, ¿y dónde está eso? No está en ninguna parte. O sea, me lo saqué del bolsillo, era como de la manga más bien. Es como, ya. o sea, uno puede generar información apócrifa, falsa, que legitime lo que se está contando, ¿no? Y porque Sí, una vez más, insisto, a mi juicio, la deuda de un escritor no es con la realidad, es con la la verdad. fantasía que genera. Pero tú te has informado mucho, me acuerdo en Gente al Acecho, cuando apareció, cada uno de sus cuentos era un mundo de información, de enciclopedia, digamos, desde el psicoanálisis, el- la, la Revolución Francesa, o sea, había muchos temas, digamos, y en tus cuentos y en tus novelas también, te documentas mucho, digamos, hablaste de la astronomía, digamos, o sea, pero El luego se fútbol, meten en el SI B corta A, ¿no? O sea, en claro. ese Mira, lo que pasa es que paralelo. es re curioso porque a mí lo que me ha ocurrido, claro, muchos de mis textos dan la sensación, dicho así sin falsa modestia, de cierta erudición, pero en esta circunstancia y ante tanta gente bien intencionada que está escuchando, no puedo confesar que es una falsa percepción. O sea, no es para tanto. A mí lo que me ocurre, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un cuento en Gente al Acecho que se llama Faraón a la intemperie, y es la historia de un inmortal, un faraón que Ah, se fuga de su tumba y anda por ahí dando vueltas en el Cairo. Ese cuento surgió, que es un cuento relativamente breve, no debe tener más de 8 páginas de libro. Lo escribí después que me tocó en España traducir un libro, una guía de Egipto, que eran como unas 1000 páginas sobre Egipto, las,
Tebas, el Nilo, las pirámides, la construcción de las pirámides, los restaurantes más conocidos del Cairo, una cantidad de información inusitada que fui acumulando y que no me iba a servir mayormente para nada una vez que concluyera la traducción. Entonces, con ese escenario mental escribí El Faraón a la Intemperie, donde aparece toda esa información condensada. Pero no es que fui a una biblioteca a informarme sobre mi egiptología o el antiguo Egipto. Lo tuve sobre la marcha y lo aproveché, ¿no? Que yo creo que eso ocurre mucho. O sea, todos los días en nuestras profesiones, en nuestra vida, recibimos un montón de datos y esos datos los podemos poner al servicio de una historia. Mira, ahí se armó un debate en el chat que Eso estoy viendo. inesperado, porque hoy, pero bueno, que es sobre las autoras, las referencias femeninas, digamos, en la creatividad, digamos. Yo siento que yo paso un aviso y le recomiendo a la gente que quiera ver autoras el trabajo que está haciendo María José Navia en Twitter, que está haciendo un hilo de los 366 días del año, una escritora distinta cada día, digamos, y no precisamente las más conocidas, o sea, sobre todo escritoras jóvenes o escritoras que están fuera del canon, y ahí hay un mar, o sea, yo estoy tratando de seguirlo, lo cual es bastante caro también, además, porque cada día un libro nuevo, aunque sean 15, es una sorpresa. Pero el trabajo de María José Navia ha sido formidable, digamos, el descubrimiento de autoras bien notables, digamos. O sea, María José Navia, ahí preguntan el nombre de la persona, y lo pueden ver, creo que es @mjnavia, digamos, el Twitter de ella. Hay que seguirla, ella en la noche y coloca autoras, y que tuvo que ver con descubrir que efectivamente yo tenía más autores que autoras en mi biblioteca, digamos. Entonces, no sé si tú tienes algunas autoras o algunas voces femeninas, esto sobre todo cuando uno tiene que trabajar el personaje femenino, que es un ejercicio que suele darse en los talleres, ¿no? Es capaz uno de trabajar en el yo distinto del género del autor, digamos. O sea, es difícil. Yo creo que ese es uno de los temas más difíciles y jodidos de un taller, ¿no? De la labor literaria, la capacidad de descentrarse. Digamos, yo considero que si uno se pone a pensar en Flaubert y escribiendo Madame Bovary claro. O en Marguerite Yourcenar escribiendo las memorias de Adrián, ¿no? O sea, son prodigios, ¿no? O sea, es difícil imaginar que uno pueda hacer algo parecido, ¿no? De hecho, en los talleres yo he dado ejercicios que consisten en eso, en descentrarse y escribir desde el otro lado, desde el otro género. Yo creo que también las lecturas de escritoras sirven, desde luego. O sea, a mí también me ocurre, somos de una generación que ha evolucionado como un paquidermo hacia la nueva eh, convivencia de los géneros, ¿no? Pero, qué sé yo, Clarice Lispector, Silvina Ocampo, ahora mismo Mariana Hernández, ¿no? Una escritora, o dos argentinas, Samantha Schweblin, ¿eh? Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, notables, ¿no? O sea, de lo más sorprendente y de lo mejor que apareció en los últimos años en el mundo de habla hispana y en el cuento. Entonces, y lo curioso es que no, el tema del género no es su tema, ¿eh? Por ejemplo, en Mariana Enríquez, No, sí, sí, el Enríquez. tema es como son cuentos de terror, cuentos góticos, digamos, en que los personajes son más bien seres fantasmagóricos, digamos, que surgen de otra dimensión. El tema de la confrontación de los géneros no es el asunto. Quizás ocurra que los más valiosos, las autoras más rescatables en eso también se ciñen a una cuestión literaria antes que programática, ¿no? Yo creo, o sea, que es como funciona el asunto. Yo creo que la literatura programática, eh, la que quiere, qué sé yo, liberar al proletariado o liberar a cualquiera sea la minoría oprimida, no funciona mucho. Yo creo que funciona en la medida que no se lo proponga, o sea, que aborde todo eso
desde el interior del fenómeno, digamos, no desde la vida, la visión de un liberal bien pensante que quiere rescatar a esas minorías, ¿no? No es el caso de la mujer no es una minoría, es otra cosa, la literatura femenina es otra cosa, pero yo creo que, digamos, la premisa es las mujeres somos mayoría, dice Pilar. Claro que sí, muy lejos de ser una minoría. La cuestión es cómo trabajar. Yo insisto en el punto, veo pasar las preguntas de repente, no puedo evitarlo. El tema de la realidad, o sea, no, sigo creyendo que no, que la realidad, o sea, este es un tema que provoca debates en todos los talleres que yo he dirigido, invariablemente. O sea, creo que la realidad, yo siempre digo, la realidad no es relevante, no es relevante. Y entonces dicen, ¿cómo no va a ser relevante si es literatura? Bueno, por lo mismo, es ficción, trabajamos con la ficción. No quiere decir que nos pongamos a escribir eh, de dragones que pasan volando por los aires. No quiere decir que podemos hacer que un individuo se convierta en escarabajo sin que nadie nos exija que eso tenga un grado de realidad. Tenemos que hacerlo convincente, no realista. Mira, Me alargué mucho, ¿no, Marco? está muy bien, está muy bien. Si Me, hay me, preguntas que me surgen, me aburrí de mí mismo. no te preocupes. No, para nada. Yo siento que hay además un tema con las críticas. Que te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se da en el grupo de trabajo las críticas? ¿Cómo? Porque de pronto uno se encuentra con alumnos que son muy criticones, ¿no? Y es tan fácil destruir un cuento, digamos. Esto que tú dices, que tú al revés consideras que todo el cuento tiene algo rescatable, todo relato, todo proyecto, novela, etc. Entonces, de pronto, ¿qué haces tú para parar a veces críticos durísimos, digamos, que se meten en los talleres y que uno se da cuenta que les cuesta escribir justamente por eso, porque son a sí mismos muy exigentes, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajas tú este clima? Ajá. Bueno, hay una cosa que yo creo, claro, yo creo que en los talleres puede ocurrir que la gente se mueva entre dos extremos, ¿no? La crítica arrasadora, destructiva, y la crítica complaciente, ¿no? Esa que dice, no, genial, me pareció genial, y de ahí no pasa, ¿no? Yo creo que las dos son igual de poco provechosas, ¿no? A mí pasa que, bueno, como tú eres psiquiatra, yo soy psicólogo, estamos los dos en esa área, y yo recuerdo cuando nos entrenaban en el tema de la psicoterapia, en psicología, siempre había uno de esos profesores que decía, siempre surgía la idea de cómo enfrentarse a un caso de psicosis, ¿no? O sea, cómo enfrentarse con un paciente que está totalmente desconectado de la realidad, ¿no? Y él decía, siempre hay algo que funciona, siempre hay algo que funciona, apunte a lo que funciona. O sea, puede que el paciente te hablara todo el día de la serpiente que me ahoga, la serpiente que me comprime el cuello y me aprieta, entonces tú podías extraer de ahí una metáfora y una sensación de angustia y de opresión precordial, como le llaman, ¿no? Entonces, podías de repente apuntar a su angustia y traerlo de vuelta mínimamente. Yo como que he intentado aplicar en mis talleres esa idea de apunte a lo que funciona. O sea, en todos los cuentos hay algo que funciona. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. O sea, por último, el título puede ser muy bueno. O puede que todo funcione menos el final y que el final sea un desastre. Entonces, si la gente de pronto se mete en esa vena agresiva o intenta descalificar de plano el cuento y dice cosas como me cargó, yo no hubiera leído algo así, eso no corre. Yo ahí como que hago un paralelo y digo, no, a ver, pero busquemos, o sea, hay algo que funciona, tiene que haber algo más de que no te gustó, te tiene que haber ocurrido. Y por esa vía yo me doy cuenta que la gente llega a algo, a lo que funciona, ¿no? Pero yo no creo para nada en los talleres agresivos, ¿eh? En los talleres del monitor, eh, el monitor implacable que de pronto toma el texto y se los rompe en la cara. Yo creo que ese tipo de cosas son absolutamente reprochables, censurables y que no provocan aprendizaje. O sea,
En psicología, en la teoría del aprendizaje, nos decían, por otro lado, que el caballo aprende no a latigazos, sino porque le das un terrón de azúcar. El caballo aprende con reforzamiento, con recompensa y no con castigo. No quiero por favor, que la gente que está escuchando esto se sienta aludida y piense que lo estoy tratando de caballos. Ah, no, no, no. Bueno, pero es estimular la creatividad, básicamente, ¿no? Claro. Ahora, hay gente que pregunta el trabajo de la novela, qué diferencia hay entre tú, que has sido muy buen cuentista y muy buen novelista, y te vas intercalando material, digamos, es una cosa bien especial. Ya, Jaime Coller saca una novela que trabaja y te documenta, etc. Y de repente, ¡praf! Libro de cuentos, digamos. Y bueno, ¿cómo toma un material y dice, no, esto va a ser tal cosa? En los alumnos también te debe pasar, ¿no? Que tú estás escuchando un Sí, cuento y dices, no, si este cuento son 150 páginas. Y lo contrario también, cuando un cuento brevísimo, basta que sea brevísimo. muy raro. Fíjate que yo no sé qué te pasa a ti, Marco, porque tú has sido incluso más versátil, has trabajado cuentos, novela y dramaturgia. ¿Cuándo decide uno que una cosa va para un lado y para otro? Yo te confieso que a estas alturas de mi vida profesional sigo sin determinar cuándo un tema da para, o sea, es un cuento y cuándo da para el largo aliento, cuándo se merece más extensión y más desarrollo. Muchas de las novelas que he publicado partieron como un cuento y que de pronto me di cuenta que no se contenía la idea o el asunto dentro de los márgenes de un cuento, que daba para mucho más. Yo creo que una norma que yo he intentado aplicar, pero no es del todo efectiva ni es universal, y tampoco vale de pronto para los asistentes a los talleres, es cuando un conflicto eh, se socializa, o sea, dentro de la trama, ¿no? Cuando un conflicto empieza a incorporar gente a su alrededor, cuando el problema del padre empieza a afectar a toda la familia y empieza a afectar al patrimonio familiar y empieza a afectar a la vida del pueblo donde está esa familia, probablemente haya que construirlo como novela y haya que pararse un segundo incluso a planificar la novela, ¿no? Y en ocasiones cuando es un conflicto circunscrito, la enfermedad del padre, lo que terminó con la vida del padre, es bastante más circunscrito el conflicto, ¿no? Cómo enfermó y falleció el padre. Entonces eso quizás sea un cuento, ¿no? Es muy arbitrario, creo yo, y no tengo una solución ahí, fíjate, no tengo una respuesta. Yo, Y el, yo en lo y personal. el cuento, ¿Ah? el cuento breve, a veces diminuto, que algunos autores manejan, digamos, pensemos en el de Monterroso, que tiene ese cuento tan bonito de hoy me siento un Balzac, he terminado esta línea. Claro, claro. Es Qué un bueno. maestro. Pero desde ahí hay muchos que han trabajado el cuento breve, ¿no? Sí, sí, Y, sí. O muy breve, ¿no? Muy breve. o muy breve. ¿Y cómo porque Marcelo Simonetti la semana pasada nos decía que a él no le parecía, que él tenía que buscar, digamos, el autor tenía que buscar unas 5 páginas por lo menos para poder ahí arar un cuento, ¿no? ¿Eso decía ¿Cómo, Marcelo? te, cómo te sientes tú cuando te tocan alumnos con cuentos brevísimos, digamos, ¿no? Es curioso, fíjate, me toca poco, ¿ah? Pero bueno, una cosa que ocurre en los talleres es que la gente pregunta qué es lo razonable de traer. Y yo digo, bueno, de una a 12 páginas, ¿no? O sea, de una a 12 ¿Ya? páginas es perfectamente tolerable para un taller y una audiencia, más ahora, ¿no? Que trabajamos por pantalla. Pero en general no me ha tocado autores de microcuentos, pero a veces sí, o sea, mucha gente que escribe un cuento de una página y que se resuelve muy rápidamente. De repente yo creo que eso funciona, digamos, cuando tú te das cuenta, puede ocurrir que la persona esté un poco sacando la vuelta, ¿no? O sea, que tenía que leer un cuento, estaba anotada para leer una sección y hizo a la rápida un cuento el día previo. Eso se detecta, ¿eh? O sea, uno con Ya. los años ha aprendido a detectarlo. Entonces ahí uno le dice, bueno, mira, yo creo que esto está hecho un poco a la rápida y que es un microcuento más que nada porque no te diste el tiempo de desarrollarlo, pero evidentemente esta idea merece más desarrollo.
Ahora, yo en lo personal le he trabajado muy poco al microcuento. Como que coincidiría con Marcelo en eso, ¿no? Con Marcelo Simonetti, o sea, que creo que el cuento, aunque tenga ciertas restricciones en cuanto a extensión y tenga que ser esencial y muy sintético, también tiene que entrar en la situación y legitimarla. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la verosimilitud exige quizás que tú, digamos, le des más desarrollo a ciertas cosas. O sea, si tú, por ejemplo, haces un cuento de un individuo que tiene un ídolo de piedra en la casa y ese ídolo de pronto cobra vida, que es el caso de un cuento de Carlos Fuentes, Jack Moore, bueno, el cuento tiene que tener cierta extensión porque no puedes hacer que el ídolo viva de un momento a otro, como en una mala película de Netflix, porque la gente no lo va a comprar, no lo va a creer. Tienes que hacerlo ocurrir de a poco, generando una percepción difusa del personaje y después atendiendo a ciertos detalles. El ídolo se mueve, pero parece que no se mueve, o se movió, o de una noche a otra pasó y cambió de lugar en el living. Tienen que ocurrir varias cosas para que el ídolo viva. Entonces, cualquier cuento, eh, por más que sea un cuento, requiere, yo creo, de cierto desarrollo para convencer al lector. Mm. Algo así. Ahora, y el humor en los El humor. cuentos, digamos. Es un tema, digamos, ¿no? O sea, uno puede Sí, leer el mundo, el mundo de Mario Lebrero, por ejemplo, que se maneja en una zona, la novela luminosa, ¿no? Es una cosa extraña, ¿no? Esta novela, ganarse la Guggenheim para contar lo que hizo con la plata de la Guggenheim. no lo he leído. Los Ya. personajes, es una maravilla, digo. O esa novela tan ¿Cómo particular se que es La llama? ¿Cómo se conjura de los llama? Lo necios. del hebreo. La novela luminosa de Mario Lebrero, ¿no? ¿Y es sobre eso? O sea, se ganó la Guggenheim Se y gana cuenta la lo que hizo. Guggenheim y cuenta lo que hizo con el dinero de la Guggenheim. O sea, al final está la novela luminosa, pero tiene cosas bonitas, digamos. Qué bueno. Y hay, o la novela La conjura de los necios, de John Kennedy Claro. Toole, que es una Ajá. carcajada delirante, ¿no? Es absolutamente delirante. No sé Sí, si te sí, sí. encuentras con el humor en los cuentos. Tú a veces tienes algunos briznas de humor, una sonrisa, digamos, en algunos relatos. Unas brisnas miserables de humor. No, miserable no, para nada miserable. ¿Y cómo trabajas? ¿Aparece el humor en tus alumnos, digamos? Sí, sí, desde luego. Yo creo que bueno, hay gente que es muy dotada para eso, ¿no? O sea, y que llega. Me acuerdo un chico que estuvo en el taller y que era el asesor en las sombras del Clinic, en toda esa serie de cosas que aparecían, Ya. esos titulares espurios que aparecían en el Clinic. Una parte de esos lo hacía él todas las semanas. Era un tipo que tenía el don natural del humor, de la risa, ¿no? Yo creo que ese es un don, ese es un talento que tienen alguna gente y otra no. Yo creo que en los talleres se evidencia mucho, creo yo, cuando la persona busca la comicidad deliberadamente, empeñosamente, y le pasa por desgracia, le pasa como lo que dice, le pasa lo que dice el Tao Te Ching, que no hay nada más seguro para no conseguir algo que buscarlo empecinadamente. O sea, buscar empecinadamente hacer reír es la receta casi segura para no hacer reír a nadie, digamos. Bueno, tú lo Mm, debes saber, en dramaturgia hay mucho de claro, eso, ¿no? Eh, claro. eh, entonces yo creo que hay gente que lo tiene y de pronto hay que dejarlo florecer y hay que tratar de ver en cada Mm, caso cuáles son los mecanismos de lo humorístico. Por ejemplo, la reiteración, ¿no? Es un mecanismo habitual. Tratar de detectar en cada caso que surge en los talleres cuáles son las claves de lo humorístico. Por ejemplo, sacar una cosa de su contexto y ponerla en otro, ¿no? O sea, poner a hablar a un sacerdote en el lenguaje de Don Francisco, ¿no? De Charlie Badulaque, digamos. Charlie Badulaque, ¿no? Ese personaje. Bueno, como que puedes, digamos, eso puede ser cómico, ¿no? Puede tener un efecto cómico. Pero en todos los casos yo creo que hay que buscar el mecanismo que casi siempre ocurre por azar, ¿no? En los talleres. Hay gente que lo tiene y no sabe ni siquiera que lo tiene, ¿no? El humor. Eso, yo creo que incluso es más probable que lo haya cuando la gente no sabe que lo tiene y no se lo propone, ¿no? Anda tú a saber
si Mario Lebrero hizo ese libro en serio, ¿no? Como para dejarle a las generaciones venideras una enseñanza de la mejor forma de gastarse la plata de la Guggenheim, digamos. Mira, hay unas últimas preguntas, ¿no? Ya estamos llegando, al final se va volando esta conversación, podríamos seguir mucho más, pero no has hablado del diálogo. ¿Qué es el diálogo para ti en el cuento, digamos? ¿Cómo El lo diálogo. manejas eso? Sí, no, de todas maneras. Oye, alguien leía, voy leyendo las acotaciones, no puedo evitar, no marcó a alguien, decía Charlie Adulaki, un cómico, debe ser broma. No, no es lo que dije, o sea, entendámonos, falta, o sea, dije que alguien puede poner a un cura a hablar como Charlie Adulaki, y eso puede resultar divertido. El diálogo, ¿sabes qué? Dentro de estos 4 elementos estructurales, o sea, los 4 elementos estructurales de los que te hablé, síntesis, intensidad, verosimilitud, atmósfera, serían como los elementos sine qua non, ¿no? Pero habría otros 2, el personaje y el diálogo, que a veces pueden ni siquiera estar, Sí. ¿no? Puede haber un cuento sin que haya un personaje. Puede ser un cuento en torno a un florero, ¿no? Y el florero nos cuenta la vida de una... Bueno, en ese caso el florero es el personaje, pero eh, eh, digamos lo que... Yo creo que en el diálogo sigo mucho yo la escuela de un autor que para mí fue decisivo, que es Hemingway, ¿no? Y que creo que Hemingway Ah, cambió el siglo XX con su forma de contar, ¿no? O sea, trasladó el punto de vista al exterior y ese punto de vista nos describe todo lo que los personajes hacen o dicen, o lo que no dicen, lo que se guardan, y es todo lo que el narrador nos cuenta, ¿no? Entonces creo que el diálogo es un mecanismo, un procedimiento singular para que el personaje muestre algunas cosas, muestre una fachada y se guarde otras, digamos, porque ya el punto de vista no está en el... No es el narrador omnisciente que todo lo sabe y que está en el interior del personaje, es un narrador que está afuera y que solo puede brindarnos lo que ve y lo que el personaje dice. Entonces, cuando entreno el diálogo, lo que busco también es que la gente comprenda que el diálogo no es solo lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿no? Lo que se oculta. O sea, un ejemplo muy rápido, que lo he dado en los talleres, una persona, una hija se está preparando para ir a una fiesta, ¿no? Una hija adolescente, y cuando sale al pasillo a mostrarle todo lo que ha hecho para producirse para la fiesta, la madre le dice, ¿va a ir así, mi amor? Le dice así, con ese tono, ¿no? Esa frase, digamos, sarcástica, descalificadora, dice muchas cosas y genera un conflicto incluso. Y es solo una frase, pero o sea, dice y no dice muchas cosas. Entonces creo que eso hay que entrenarlo también. Es bueno entrenarlo en los talleres.